Estamos aquí con Ernesto Elizalde de México. Él es ingeniero industrial y ha sido organizador de los 3 congresos de ateos que ha habido en México, y vamos a conversar sobre Estado laico. Buenos días, Ernesto. Te agradezco increíblemente, Julio. Pues te platico rápidamente respecto de las preguntas que me propones aquí. Pregunta número 1. Con respecto a la educación religiosa en las escuelas. Te voy a dar mi opinión, que además coincide con el Estado mexicano. 1. La educación religiosa no puede existir en las escuelas bajo ninguna circunstancia sobre la siguiente premisa. Cuando se trate de doctrina, no puede haber absolutamente nada de doctrina en las escuelas públicas que financia el Estado. La educación religiosa tiene que darse sí o sí dentro de la educación privada, nada más. Y ahí sí tienen toda la libertad de hacer la educación que gusten. ¿Qué dice la legislación mexicana sobre esta educación religiosa? Exactamente eso, que la educación pública tiene que ser estrictamente laica, no puede privilegiar ni adoctrinar ni absolutamente nada de meter religión en las escuelas públicas. Pero está reservado el derecho de que una escuela privada puede meter doctrina de religión o lo que sea. Lo que sí está permitido dentro de la educación es el estudio de las religiones como fundamento histórico, que es otra cosa. Eso no es nada más el estudiarlo, pero no adoctrinarse. Okay. Con respecto al concordato con el Vaticano. ¿Hay concordato en México? No existe ningún tipo de concordato. Nosotros eliminamos desde los tiempos de Juárez, que es 1852 más o menos, eliminamos totalmente relaciones con el Vaticano, cualquier tipo de imposición del Vaticano, acuerdos o lo que sea, todo fue eliminado en su momento. México rompió relaciones con el Vaticano en el siglo XIX y recién, el siglo XX a finales, recién la recompusieron, ¿verdad? Hasta el gobierno de Salinas de Gortari, que fue en 1988, más o menos, un poquito más adelante. Recién ahí establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Se restablecieron relaciones diplomáticas, pero se reconoce al Estado Vaticano como un Estado más de la Comunidad de Naciones, y nada más. No podemos tener ninguna injerencia del Vaticano dentro del Estado. Pero hay un nuncio apostólico del Vaticano en México. Y hay obispos nombrados por el Papa. Hay obispo, pero tienen que ser financiados con sus propios recursos, por ejemplo. Ya, el Estado mexicano no financia a los obispos, a la iglesia. Oficialmente nada. Ya por debajo de la mesa sí hay financiamientos, pero oficialmente no existen financiamientos del Estado para con la iglesia. Lo que sí existe es que existen puntos donde el Estado, en algunos casos especiales, apoya a ciertas religiones, pero por cuestiones políticas. Esto es, existen de pronto para lograr ciertos balances de pronto de diversidad religiosa. De pronto llega un grupo Hare Krishna y hace una solicitud para que se les done un terreno para poder trabajar, y de pronto sí existen ese tipo de situaciones, pero sobre todo del lado católico se ha buscado eliminar tanto como sea posible ningún financiamiento. Ok, con respecto a la participación de religiosos en política. Totalmente excluidos de la política. Nuestra ley de organizaciones religiosas prohíbe estrictamente que ningún religioso puede hablar en el púlpito de política, expresarse en favor de algún candidato, usar frases de los candidatos, absolutamente nada. No pueden escribir, incluso en sus órganos internos, nada en contra de la política. Imagino que tampoco pueden salir a los medios, de la radio, la televisión, a hablar de política. De política no. Sí salen en los medios, tienen sus programas de pronto donde hablan sobre sus cosas, pero no se puede hablar de política bajo ninguna circunstancia. Y por el siguiente concepto, desde los liberales mexicanos del siglo XIX se establecía que era una competencia injusta, porque si la iglesia dice es que fulano de tal es el correcto, opina en beneficio de alguien, en el fondo le estás diciendo al pueblo que Dios está apoyando a ese candidato en específico, y eso es muy similar a lo que sucedía en las monarquías. El Estado liberal dijo, no, es el pueblo el que debe decidir y no debe haber injerencia religiosa bajo ninguna circunstancia.
Con respecto al financiamiento de las entidades religiosas, las llamamos acá por ley, de parte del Estado, financiamiento sea directo, dándoles donaciones, financiándoles algunas cosas, o indirecto a través de exoneraciones, de subsidios. Bueno, en este momento las iglesias, ningún tipo de iglesia paga impuestos, solamente están obligados a hacer mostrar su contabilidad, pero nada más, o sea, no se les exige nada de impuestos. No se les exige impuestos, entre otras cosas, porque sería reconocer, por ejemplo, que son dueños de la tierra que están ocupando, y en el fondo no lo son. La tierra le pertenece al Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que oficialmente el Estado no tiene por qué financiar absolutamente nada religioso, pero existen ciertas, no son excepciones, sino aplicaciones de la ley en otros sentidos, que de hecho tiene que ver con una pregunta más adelante. Por ejemplo, el caso de existen un grupo de iglesias que son parte del patrimonio histórico de la nación, pero para que suceda esto, se reconoció desde un principio que las instalaciones, por ejemplo, eran propiedad privada de la iglesia. Por tanto, el Estado no podía confiscar esas propiedades en específico. Pero si a la iglesia le interesa que se mantenga, que el Estado participe del mantenimiento de las instalaciones religiosas como parte del acervo histórico mexicano, entonces tiene que pasar a ser parte de ese acervo histórico. El Estado sí va a intervenir, pero la iglesia ya no puede hacer una cantidad de modificaciones a su propia propiedad, porque ya es un patrimonio histórico. Porque ahí lo que le interesa al Estado es que se preserve la cultura, de pronto la atracción turística, otra cantidad de cosas. Eso es un contraste con lo que ocurre en el Perú, porque en el Perú el patrimonio todo histórico en manos de la iglesia, el Estado no interviene, por lo tanto no tenemos nosotros inventarios de lo que existe dentro de esas iglesias, ¿no? No sabemos si están todavía ahí las pinturas que estaban en el siglo XIX, hay la sospecha de que muchas de esas se han ido perdiendo con el tiempo, los tesoros también que había en ellas, entonces me imagino que allá pues es algo distinto. Si es que el Estado... distinto en varios sentidos, porque existen un grupo de propiedades que desde Juárez, justamente con las leyes de reforma, se le requisa, se le toman, digamos que se nacionalizan los bienes y propiedades que no estuvieran utilizados por la iglesia. Esto es, en aquel momento la iglesia tenía en su poder la mayor parte del territorio mexicano, y con ese pretexto había un montón de zonas que no eran cultivables y no se les podía. Eso sí hubo en el Perú, la desamortización, ¿no? De tierras, claro, que poseía la iglesia, eso sí, el Estado lo apropió y entonces... Se lo apropia, y la estrategia correcta que utilizó Juárez en ese momento fue que las pone inmediatamente a la venta. Y aunque la iglesia decía en aquel momento, no, nadie tiene por qué comprar esas tierras porque fueron quitadas a la iglesia de manera ilegítima, los mismos feligreses decían, bueno, es que es mi oportunidad de tener un pedazo de tierra y ponerlo a trabajar para mí. Y entonces la gente sí prefirió apoyar ese proceso de desamortización. Pero ¿y las tierras donde están asentadas los conventos, las catedrales, las iglesias, eso sigue siendo de la iglesia? Sigue siendo de la iglesia, salvo los casos donde haya habido algún tipo de concesión, donde ya el Estado intervenga para proteger el patrimonio histórico o cultural. Okay. El otro tema es que está relacionado, que es el patrimonio documental, ¿no? Aquí en el Perú todo el patrimonio documental quedó en manos de la iglesia, y entonces tenemos cosas como lo que ocurre en el Obispado de Trujillo, donde no tenemos ningún acceso a los archivos históricos que tiene el Obispado de Trujillo, y en el resto de bibliotecas así en manos de la iglesia hay que pedir permiso a la iglesia, ¿no? Para poder acceder a esos archivos. ¿Cómo está el caso del patrimonio documental en México? No sabría decir si tenemos todo, pero tenemos muchísimo acervo histórico que originalmente era de la iglesia en el Archivo General de la Nación, dado que originalmente las iglesias eran las que llevaban el registro de nacimientos, por ejemplo, y entonces en algún punto seguramente tuvo que haber pasado estos registros del lado del Estado para saber quién era quién y edades y 20 cosas. Que de hecho justamente cuando Juárez, tenemos la intervención francesa y está el gobierno impuesto de Maximiliano de Habsburgo, Juárez lo primero que hace es que resguarda el Archivo General de la Nación, y tenemos como un acervo sumamente importante. Es muy posible que no esté todo, pero tenemos muchísima documentación previa a la Guerra de Reforma.
Sobre este tema de las figuras religiosas en instituciones estatales, que aquí prácticamente en todas las instituciones estatales, incluso tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que está aquí en Lima, que está en Lima, perdón, que tiene figuras religiosas, y en un momento la directora del CONCITEC quiso sacarlas y tuvo un problema con el obispo, ¿no? Y al final no pudo hacerlo, ¿no? ¿Cómo ocurre este tema? No, en México está estrictamente prohibido imágenes religiosas dentro de áreas públicas. No, si el parque es público, no puedes poner imágenes religiosas. Si la institución educativa, de gobierno, burocrática, lo que sea, es pública, no puede haber bajo ninguna circunstancia ningún tipo de imagen religiosa. Puede haber de pronto cambios, en lugar de poner la foto del presidente, se pone la de Benito Juárez o algún héroe nacional, es válido, pero pese a que tenga uno sus propias convicciones, está prohibidísimo hacer uso de los espacios públicos para promover la religión, sobre la premisa de que como se supone que se respeta la libertad de que cada quien crea en lo que quiera, entonces si llega un jefe y pone un crucifijo, los empleados se sienten apabullados porque sienten que hay presión católica, por decir algo. La propuesta que yo hago para tratar de entender el proceso es qué pasaría si de pronto un secretario de Estado es musulmán y quiere poner una mezquita en la Secretaría de Estado. Los católicos se pondrían muy enojados al respecto. Entonces, la idea es, no se puede, todo lo que sea público, dado que viene de nuestros impuestos, no puede tener ningún tipo de preferencia religiosa. Cero. Ok. Y este último tema que nos interesa sobre las ceremonias oficiales con participación religiosa. Aquí tenemos, por ejemplo, las ceremonias que hacen los militares. Está el capellán, en primer lugar, hablándole a todos los militares, ¿no? Y así en todas las instituciones públicas. ¿Qué ocurre en México? En México oficialmente está prohibido que se junten las procesiones religiosas con actos políticos, por ejemplo. Un presidente o un candidato a la presidencia o cualquier puesto gubernamental en campaña no debe y no puede utilizar símbolos religiosos. Ahora, por otro lado, si los han utilizado y la sanción ha variado de tanto en tanto, pero cada que alguien intenta utilizar el nombre de Dios, algún símbolo religioso en una campaña política, en una entrega de recursos públicos, cualquier cosa, normalmente existe una sanción al respecto y además va a existir una persecución periodística sobre la persona que haga ese tipo de cosas, pese a que hay otro grupo de gente que sí quisiera que se haga este tipo de menciones y poner a la Virgen de Guadalupe en un acto público. Se busca que no, en todo lo posible. Lo han hecho, sí, pero la ley busca que no exista ese tipo de situaciones. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de los juzgados. Todas las personas que van a un juzgado tienen que jurar ante una cruz y una Biblia. No le preguntan si es ateo, si es de otra religión, pero todos tienen ahí su Biblia y su cruz. ¿Cómo ocurre esto? No ocurre absolutamente nada de eso. Digamos que uno legalmente jura por sí mismo. A la hora de hacer una declaración ministerial, es mi palabra. No tengo que andar jurando por encima de absolutamente nada ni nadie. ¿Y Tedeums? ¿Es ese Tedeum que aquí es tan común, donde el presidente va cuando asume el mando a la iglesia y no hay? Nada, no. Tuvimos el caso de la derecha mexicana, que es el Partido Acción Nacional, que sí es profundamente católico. Sí, saliendo de la toma de posesión, alguna cosa por el estilo, de pronto sí van a su misa, pero dicha misa ya se considera que ya no es parte del protocolo. Esto es, y se ha planteado en varios momentos a través de varios presidentes y además a través de la ley, el presidente por supuesto puede tener la religión que él quiera, pero... Claro, él puede ir a su ceremonia religiosa, pero no va a llevar a los ministros no con él. Puede llevar a los ministros, claro. No puede hacerlo acto público, tiene que ser privado, obligadamente. Excelente. Ernesto, muchas gracias, de verdad nos has ilustrado mucho por conocer otra realidad tan distinta a la nuestra, que estamos tan acostumbrados a que esto es lo normal, que es muy bueno escuchar esto. Muchas gracias. Con todo gusto.